Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo a ofreceros un vídeo que la verdad te voy a un título un poco extraño, ¿no? Que es del Imperio Romano a la Casa Común. ¿eh? Es un poco así misterioso el título para que mm, sea un totum revolutum, pero vais a ver muy claramente de qué estamos hablando. Bueno, recientemente tuve la ocasión de que cayó en mis manos un artículo publicado en el periódico del Debate, en la sección de historia, que tiene cosas para mí muy interesantes y de vez en cuando busco cosas por allí, y hablaba de los bosques, ¿no? Y es curioso porque, claro, actualmente siempre estamos hablando de la contaminación, del cambio climático, pero claro, estamos hablando de los últimos, de principios, la revolución industrial empieza a principios del siglo pasado, ¿eh? O sea que llevamos poco más de 130 o 125 años, ¿no? Eh, Realmente hay un proceso histórico, y que está consolidado y está históricamente demostrado, que ha habido un proceso de deforestación de la península ibérica, de lo que era Iberia, tremendo. ¿eh? Yo recuerdo que en el colegio siempre había algún profesor que nos hacía la gracia de decirnos que en España, en Iberia, ¿eh? una ardilla podía saltar de árbol en árbol, y podía cruzar toda la península ibérica sin tocar el suelo. Bueno, la verdad que nos parecía algo muy gracioso, ¿no? Pero realmente no entendíamos lo que nos estaban diciendo, pero tampoco nos lo explicaron bien, ¿no? Porque realmente lo que estamos asistiendo en estos 2100 años, prácticamente porque los romanos llegan a Iberia en el 206, me parece que es, o el 208 antes de Cristo, y ahí empieza la deforestación, ¿eh? La deforestación de Iberia, de la península. Eh, Curiosamente, los romanos, claro, lógicamente, Roma era un imperio en guerra continua. Necesitaba la madera, ¿eh? Necesitaba la madera para hacer ballestas, necesitaba la madera para hacer estructuras de madera, para hacer catapultas, necesitaba la madera para hacer todo lo que son carros, con ruedas de madera. Necesitaba para la agricultura, ese arado romano que se sustentaba en madera y que llevaba las bestias, lo que llevaban era un arco, digamos, de donde iban sujetas las bestias, los cabestros, que eran de madera, todo era de madera. Entonces, ¿eso de dónde salía esa madera? Pues salía de los árboles, del bosque natural que había en Iberia. Entonces ahí empezó una gran crisis desde ese punto de vista, que realmente pues es espectacular, ¿no? Bueno, Estrabón era un sabio que acuñó esta frase, ¿no? De que de los Pirineos a Gibraltar era todo un bosque. Y eso ha quedado escrito. ¿eh? Posteriormente, en el año 654, Chendasvinto, que fue en el tiempo de los dominios de los visigodos, eh, se permitió, ante la terrible deforestación que habían causado ya los romanos, y para pararlo, promulgó un libro que se titulaba con una normativa que se llamaba Liber Indiciorum, ¿eh? que hablaba sobre la necesidad de cuidar la forestación, de cuidar la naturaleza, cuidar la casa común, que dicen. Bueno, después de los visigodos, pues entramos ya en el periodo árabe. El periodo árabe lo primero que hacen es limitar. Ya sabéis que el califato árabe prácticamente estaba en el sur de España, sur de la península, y aunque llegaron puntualmente a algunos puntos al norte o al este o al oeste, ellos hicieron un gran incendio en toda la cuenca del Duero para hacer una franja de protección que permitiera tener visibilidad, ¿eh? Y para también para arruinar a todos los campesinos y todos los agricultores y ganaderos que vivían en esa zona, con lo cual se iban a marchar, iban a emigrar a otras zonas donde pudieran tener su ganado y poder vivir dignamente, ¿no?
Después de esto llega la historia de la lana, ¿no? La lana fue un desarrollo económico muy importante. Las ovejas, se empezaron a mover, se empezaron a generar grandes zonas de pastoreo, y realmente al principio no convivía bien con lo que era la forestación, ¿no? Con los árboles, porque destrozaban, parece ser, el bosque. Hoy estaríamos contentos de tener ovejas que desbrozaran el bosque para evitar los incendios, ¿no? Con Alfonso X, el Sabio, en el siglo XIII, fue uno de los primeros que tomó medidas para penalizar los incendios. ¿Eh? Y esto provocó que en el siglo Alfonso XI también continuara con esta dinámica, incluso que Alfonso XI llegó a manifestar y a hacer una penalización pública de que los que quemaban tenían que ser quemados. Claro, el siglo XIV, pues fue un siglo en el que se plantaba más que se talaba, ¿eh? Simplemente con esa medida. Lógicamente, esa medida hoy no se puede tomar, ¿no? Pero veis las medidas tan drásticas, tan fuertes, para parar una cosa de este tipo, ¿no? Un daño material, al medio ambiente, aunque ellos lo hacían por un tema económico y por un tema de desarrollo prácticamente, no lo hacían por el medio ambiente porque a ellos les parecía normal que hubiera árboles y pensaban que eso era lo normal y lo que tenía que haber. Y lo que no era normal es que no hubiera árboles y que hubiera bosques que estaban quemados. Después con la Mesta también consiguió reorganizar un poco todo el tránsito, ¿no? La transhumancia, de que el ganado cuando llegaba el verano seco en el sur subían al norte y establecieron unos caminos de Mesta, ¿no? Por donde iban esos trazados, que todavía existen, todavía se puede ver Madrid en alguna época del año en verano, como todavía simbólicamente atraviesan, por lo que sería por la Castellana, porque era lo que era un cordón de mesta, ¿no? Bueno, luego viene digamos que la Reconquista. El periodo de la Reconquista también fue muy duro, porque los árabes, para poder entrar en Granada, también provocaron grandes incendios y quemaron todo el entorno. Después vinieron los Reyes Católicos, y los Reyes Católicos, pues ni más ni menos, buscaron y encargaron a 30.000 leñadores, según data la historia, de talar árboles en todo el entorno de lo que era el reino nazarí, el reino de Granada. Con lo cual, imaginaros, 30.000 leñadores cortando árboles. Bueno, esto luego en el 1500, en el 1501, prácticamente se realiza un gran programa de reforestación, promovido también por los propios reyes católicos, ¿no? Bueno, Felipe segundo, pues Felipe segundo fue también uno de los promotores de una ley antiincendios, ¿eh? Que penalizaba sobre todo a los ganaderos, ¿eh? Cuando se quemaba una zona, se prohibía reutilizar esa zona para pastar el ganado, ¿eh? Con lo cual lo que quería era parar lo que eran los incendios provocados para zonas que estaban de bosque, convertirlas en zonas de pastoreo para los ganaderos. Fijaros, en tiempos de Felipe II ya pasaban estas cosas. Y Felipe II, una de las decisiones importantes que tomó fue esa, la de penalizar gravemente los territorios quemados, de tal manera que no podían ser utilizados por los ganaderos, porque lógicamente pensaría que eran los promotores, aparte de los incendios accidentales, pues que eran los promotores de estos incendios intencionadamente para poder ganar esos terrenos para poder pastar, ¿no? Posteriormente, yo diría que pasamos a la época en la que se habla de la famosa Armada Invencible, ¿no? Que se hablaba de que se habían plantado millones de árboles para poder construir barcos y tal. Claro, yo la verdad he estado investigando un poco y bueno, cuando hablan de la Armada Invencible, pues eran del orden de 130 barcos. Entonces, no parece que eso fuera suficiente razón como para acabar con los bosques. Lo que sí que se prohibió en el 1501 con los reyes católicos era la exportación de barcos. O sea que
prohibir la exportación de barcos es prohibir la exportación de madera. Y bueno, y prácticamente de ahí ya pasamos al siglo XIX, y al siglo XX, y es cuando realmente empieza este problema, que es nos encontramos con una deforestación. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que salvo el siglo XIV, que con motivo de las medidas tomadas por Alfonso XI, que consistían en quemar a las personas que provocaran incendios, ¿eh? Con eso se consiguió que en el siglo XIV se plantaran más árboles. Dicen que se plantaron el doble de árboles de los que se talaban, por motivos justificados. Y bueno, y eso es un poco la historia de la madera, ¿no? Pero yo con esto quiero unir con la, con la casa común, ¿no? Como cuando entró el Papa Nuevo, León XIV, recuerdo perfectamente, hicimos un vídeo hablando sobre las encíclicas que hablaban sobre el medio ambiente, ¿no? Y la necesidad de cuidar la casa común, ¿eh? Y el Papa anterior ya hizo su encíclica pidiendo que hubiera que cuidar la casa común que nos la han entregado y tenemos que devolverla en las mismas o mejores condiciones, ¿eh? O sea que no es admisible la degradación. El Papa León XIV también, el primer día que fue Papa, en su discurso hizo mención a la casa común, ¿eh? La importancia que tiene el cuidado de la casa común. En fin, esto es un poco para que veáis que los 2000 últimos años, por así decirlo, más o menos, los incendios han sido provocados, los incendios han sido la mayor catástrofe ambiental que ha habido, ¿eh? Y ese es el resultado de la desertización, ¿eh? Ese es el resultado de la desertización porque en 2000 años nos hemos cargado prácticamente pues gran parte del centro y del sur y del este de lo que era lo que la península ibérica, ¿no? Que en su día, parece ser, según está datado, pues era un gran bosque, lo llamaban una gran selva. Realmente esta es la conclusión, ¿no? Claro, yo cuando me dicen, bueno, vamos a plantar, se han quemado, vamos a poner 1 millón de árboles. Bueno, pues la fórmula para poder activar y podernos poner al día, casi ponernos al día, es una fórmula matemática y consiste en multiplicar el número de árboles que se han quemado o que se han talado o que han muerto, por las razones que sea, por enfermedades, por plagas o tal, saber la edad media de esos árboles y multiplicarlo por el número de árboles quemados. Es decir, que si han muerto 1 millón de árboles y tenían 25 años de edad media, pues son 25 millones los que hay que plantar y no 1 millón, para poder estar en igualdad de condiciones con los 20 hasta dentro de 25 años, que no vamos a conseguir que esos árboles crezcan por efecto de vivir loques, ¿no? Sino que van a tener que pasar 25 años para tener el mismo tamaño, la misma cantidad de madera, la misma cantidad foliar, etcétera, etcétera. Y esa es la historia de todo esto. Entonces, el tema de la forestación, la reforestación tiene que ser absolutamente, pero brutal porque es que realmente estamos no solo en una península, la península ibérica, que ha sido durante 2000 años devastada, desforestada. Entonces, claro, eso no se arregla de un día para otro, lógicamente. Yo no sé si se arreglará en 500 o en 1000 años, pero está claro que a lo mejor en 100 años sí que se puede mejorar mucho. A lo mejor la mitad o la tercera parte, ¿no? Pero claro, hay que ponerse manos a la obra y tenemos que hablar de millones y millones de árboles a plantar, en terrenos de secano, en terrenos agrícolas que no sean de uso rentable, porque es la base de todo el medio ambiente, ¿eh? O sea que el proyecto de contaminación de los últimos 100 años de la revolución industrial a nuestros días es una cosa anécdota, es una anécdota comparado desde el punto de vista con los 2000 años que llevamos devastando y deforestando la península. Pues nada más, solamente quería comentaros esto porque me llamó mucho la atención y me gustó ver la exposición desde el punto de vista histórico, ¿no? O sea, con datos y con fundamentos históricos. No vamos a hablar de fundamentos científicos, pero vamos a hablar de datos históricos que están
relatados y que están y que se pueden consultar, ¿no? Desde las cantigas de Alfonso X el Sabio hasta la legislación creada por Alfonso, por, perdón, por Felipe II, ¿eh? Pues nada, hasta pronto, gracias.